espiritualidad, nos adentramos en la palabra y hoy puedo predicar dando una victoria. ¿Sabe que lo que tiene es lo que usted necesita para salir de bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su victoria es hoy, su victoria es hoy. Hoy yo les vengo a hablar de algo que yo vivo. ¿Cómo he alcanzado mi victoria financiera? Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Porque esa es la pregunta, ¿por dónde empezamos para alcanzar esa victoria? Vamos a leer bastante, pero bastante, porque todo está aquí. Nos acostumbramos a leer libros de finanzas, comerciales, lo que consigo uno en la librería, comerciales. Y muchas veces no prestamos atención a los versículos que tenemos aquí, o no los profundizamos, no los ahondamos. Y ya Papito Dios nos había dado las pautas para seguir. Entonces yo voy a arrancar explicándole a ustedes cuáles son las bases financieras que aquí están escritas. Un bosquejo para arrancar, porque esta no es la prédica, este es simplemente el bosquejo para poder adentrarnos en la prédica. Sabemos todos que para comenzar necesitamos disciplina, esfuerzo, sacrificio. Eso es algo que tenemos que sin eso no hay resultados. El camino es largo, no muy placentero, pero si nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, a dónde nos visualizamos a futuro, lo conseguimos. Sabemos que vale la pena todo ese sacrificio. Para poder comenzar esto, lo primero que hay que hacer es coger papel y lápiz y plasmar en ese papel y lápiz un plan de vida. Los más jóvenes arrancan con 10 años, entre los 20 y los 30 hasta los 40, más o menos. Arrancan con 10 años. 2023 hasta el 2032, que son 10 años. Y los que ya pasamos los 40, nos vamos visualizando cada 5. Como este es mi caso, yo voy a hablar de mí. El ejemplo lo voy a poner en mí. En el papel agarro 2023 hasta el 2027. 23, 24, 25, 26 y 27. Ya a finales del 2027, yo ya tengo que saber que conseguí mi meta. A mí me gustan los bienes raíces. Eso es lo que como yo hago mis metas, digámoslo así. Eso es lo que a mí me gusta. Esa es la inversión que a mí me gusta. Eso es lo que yo considero que a mí me da libertad financiera. Es algo mío personal. Entonces yo en el 2023 coloco compra de un apartamento. ¿Cuánto necesito para comprar ese apartamento en el 2023? Busco un apartamento que se ajuste a mis necesidades, a mi presupuesto. Yo no puedo buscar un apartamento de 1,000 millones de pesos porque no los tengo. Yo tengo que buscar algo que vaya acorde a mis ingresos. Saco el 30%, que es lo que yo tengo que tener para el 2027, perdón, para el 2027, y más o menos un apartamento se demora 3 años en que te lo entreguen. Entonces el primer año yo salgo a buscar, veo mis oportunidades, busco la mejor oferta y miro a ver dónde voy a invertir. Para que cuando lleguemos al 2027 ya yo tengo ese 30%. Se arrienda y se termina de pagar solo el hipotecario que se cogió en el banco. Esa soy yo, Paola.
Sin embargo, cuando tú vas a empezar, el paso número 1, la primera base, elaboras un presupuesto acorde a tus ingresos. Lucas 14, 28, 30. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Otto, ¿qué posibilidades hay de que me caiga un poquito más el aire aquí, porfa? Entonces, arrancamos con un pequeño presupuesto. Esto es un cuadro básico, tatán. Esto es un cuadrito básico de un presupuesto. Tus ingresos que equivalen a tu salario. Los bonos, las comisiones de venta, eso no entra ahí, porque esos son extras. Tú tienes que trabajar con lo que inicialmente tienes, fijo todos los meses, que es un salario. Después tú tienes unos gastos fijos, que pueden ser un arriendo, los servicios, lo que es fijo, lo que no cambia. Unos gastos variables, que son tus lujos, lo que te cambia mensualmente. Tú decides en qué gastártelos. Vida social, viajes, ropa, zapatos. Un ahorro que debes hacer. Este ahorro es de donde yo saco la inversión. De aquí. Lo ideal sería un 20% de tus ingresos. Pero si tú no tienes este hábito, arranca con lo que tú puedas. Con un 10, con un 5, así sea con un 3. Pero ya tú sabes que eso lo metes en una cuenta en el banco y no se toca. No existe. Hasta que ya tú tengas la plata completa para invertirla y ponerla a producir. Y por último, esto es algo que yo aprendí en pandemia, esta última columna, una provisión. Esa provisión es el salvavidas. ¿Cuántos en pandemia vivimos que no teníamos de pronto ni con qué comprar el mercado o no había con qué pagar los servicios? Yo creo que hubieron varios. Entonces esto es simplemente un salvavidas que no se toca. Son dos cuentas totalmente independientes, la del ahorro y la de la provisión. Repito, el ahorro es para ponerlo a producir. La provisión es para una necesidad. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Proverbios 10:4. Y si nos preguntamos quién escribió esto, Salomón, el rey Salomón, el hombre más rico que ha existido y que existirá. Entonces, si él que lo tenía todo lo dice, hay que trabajar para producir. Proverbios 21:20. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Vamos a la tercera columna. Ahorrar para invertir. Porque la plata en el banco no se multiplica, se pierde. Cada día vale menos. Tú nada más la colocas ahí. Es para cuando tú encuentras la inversión o lo que te va a generar dinero extra con ese ahorro, es cuando realmente la sacas. Ahí la tienes para saber que no te la puedes gastar. Eclesiastés 7:11-12. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. 4. Invertir para generar rentabilidad.
Hay modelos de inversión. Cada quien escoge lo que más le guste. Mi consejo personal, no se meta en lo que no conoce. Si al vecino le fue bien en las monedas virtuales y usted no conoce el tema, no se meta. Antes de meterse, estudie, instrúyase, lea, conozca del tema. Porque si el que no conoce es el que no ve, igualito. Entonces, a usted no le va a ir igual que a lo que le fue su vecino. Porque yo estoy seguro que para meterse, él lo estudió. Bolsas, o sea, acciones en la bolsa, bienes raíces o un emprendimiento, negocio propio. Esos son simplemente ejemplos de invertir para generar rentabilidad. Proverbios 10:5. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Y ahí estamos con la quinta, provisionar a futuro. Ese es su salvavidas. Puede ser una propiedad, unas acciones, bonos, una cuenta donde usted sabe que ahí lo que tiene no se toca. ¿Qué es un salvavidas? Una enfermedad con lo que usted no estaba proyectado, no estaba en su mente. Tiene que solventar, tiene que tocar eso. Y tan pronto usted lo toque y se lo gaste, tiene que volverlo a empezar a llenar. Eso es algo que no acaba. Eso es un salvavidas. Pero todo esto que yo les acabo de mencionar, que están escritos aquí, todo eso está escrito en la palabra, son simplemente bases financieras para tú saber manejar tu dinero. Es simplemente eso, bases, cimientos financieros, nada más. Ahora es cuando yo voy a entrar en materia, ahora es cuando yo empiezo realmente la prédica. Porque es que de nada te sirve que tú conozcas todas estas bases y tú no amarres tus finanzas al direccionamiento de Papito Dios. No estás haciendo nada. Seguramente aquí vas a estar bien, del montón, bien. A mí no me gusta ser del montón. A mí me gusta ir un paso más allá. Si yo puedo dar un pasito más, ¿por qué me voy a conformar con ser igual que la masa? Y yo creo que todos los cristianos somos así, porque por eso somos hijos de Papito Dios, hijos del Rey. Somos diferentes al resto. Somos bendecidos, especiales. Ningún cristiano prospera en su vida a menos de que tenga el tiempo, se lo tome y tenga la dedicación para estudiar la palabra. Yo les aseguro que estos 5 bases, ustedes no sabían que estaban escritas aquí, o de pronto 1 o 2, pero las 5 no. Y esto nos lo enseñan en la universidad, para el que estudia algo, administración, ingeniería, algo así, lo enseñan. Pero mira, ya el Señor lo había escrito para nosotros. Solo que hay que estudiarlo, hay que conocer la palabra. Por lo tanto, si no la conocemos, ¿cómo obedecemos a Papito Dios? ¿Cómo obedecemos al Señor? ¿Cómo podemos crecer si no nos estamos instruyendo? Malaquías 3:10, y venimos a lo que no nos gusta mucho. 3:10-11. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. ¿Qué dice Papito Dios? Probadme. Te está retando. El Señor te está retando. Te dice, rétame. Ponme a prueba, rétame. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. O sea que el Señor te está diciendo, te estoy dando las bases para que seas exitoso financieramente. Pero adicional te estoy diciendo que si tú me pruebas a mí con el diezmo, te voy a bendecir, no te va a faltar. Eso es lo que Él quiere decir, la provisión va a estar segura. Y no obstante, te dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Wow, me bendice, me da la provisión y encima me quita el diablo de encima. Mejor dicho, ¿qué más quiero? Y Él no te está diciendo que es que no te van a venir las tribulaciones. Claro que te van a venir, pero que tú sabes que cuando la tribulación pase, tú vas a salir victorioso de ella. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Amén. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que yo puedo ver los 5 pasos, las 5 bases, y estas sí las creo, pero esta sexta la estoy dejando a un ladito? ¿Cuál es el 8º mandamiento? Éxodo 20:15. ¿Qué dice? ¿Qué son los mandamientos? La ley de Dios, ¿cierto? Porque Jesucristo no vino a abolir la ley. Él lo dijo. La ley es ley, no robes. Eso no solamente no le robes al vecino, no le robes a Dios. Nosotros, los cristianos, tenemos que dar. Dar es una gracia. Y no es que el Señor necesite que tú le des. Él no necesita nada. Es que para poder Él darte más, para que tú estés preparado para recibir más, tú tienes que soltar de lo que ya te dio. Él no te está pidiendo que le des lo que no tienes, ni que dejes de comprar el mercado para entregarla a Él. Eso no es lo que está diciendo Papito Dios. Lo que Él dice es, yo te di, demuéstrame que te puedo dar más. Siembra en mi reino. A ti no te importa en lo que se gasta el pastor. A ver, y te lo explico. Cuando yo doy una ofrenda o algo en la calle a una persona que vemos que tiene la necesidad, yo al Señor no le pregunto, ¿usted con esto se va a comer un pedazo de carne o se va a comer un bollito de mazorca y va a guardar el resto? Yo lo entregué, porque yo sé que el Señor tiene que comer. Cuando yo entrego los diezmos en la iglesia, yo se los estoy entregando a Dios. La bendición viene para mí. Así la persona que los esté manejando, si no lo hace correctamente, eso es problema del Señor con esa persona. No es suyo. La bendición a usted le viene. Usted está cumpliendo la ley de Papito Dios. Usted está cumpliendo su ley. Usted está siendo obediente. Usted no se va a ver perjudicado por eso. Entonces no cuestione unas cosas sí y otras cosas no. No solamente el Señor te lo dijo con la ley que diezmaras, sino que aparte en Malaquías te dice que Él va a reprender al devorador. O sea, Él va a cuidar de ti. No solamente te va a dar la provisión, sino que va a cuidar de ti, porque el diezmo está amarrado a las finanzas. Esa es la verdad. El Señor te dice que de lo que Él te dio, algo, no tiene que ser el 10, quítale el porcentaje, porque Él lo coloca en tu corazón cuánto tienes que dar.
No eres tú el que decides. Cada quien le coloca algo diferente. Cada quien tiene un presupuesto diferente. Todos tenemos ingresos distintos. Pero el Señor coloca en tu corazón qué es lo que tú le tienes que dar a Él, qué es lo que de lo que Él ya te dio tú vas a reducir un poquito para su reino, para que su palabra siga siendo sembrada. Eso es lo que Papito Dios te está pidiendo. Y si tú puedes serle leal y fiel en eso, Él también va a ser leal y fiel contigo y te va a seguir dando más. La pregunta es, ¿tú estás preparado para recibirlo? ¿Lo estás? Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No es posible que tú le pidas al Señor que te bendiga en un negocio, que te dé direccionamiento, que te ayude, que te diga por dónde te metes. Ayúdame, Señora, que me dé el trabajo. Si tú no estás cumpliendo su palabra. Por ejemplo, nuestros hijos, los que tienen hijos. Mami, dame permiso para ir a una fiesta. Ok, te espero a la 1. Y tú te estás en la sala esperando a la 1, 1:10, 1:15, 1:30, 2. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste a la 1 como quedamos? No, es que no se había acabado y estaba tan buena la fiesta, mami, que yo me pareció que yo podía llegar a las 2. Pero eso no pasa nada, ya llegué. No, eso no funciona así. ¿Qué va a pasar la próxima vez que te diga? No, mi amor, estás castigado. Porque yo te dije a ti que a la 1, no a las 2. Porque ¿cómo puedo yo volver a confiar? Así me promete y me rejure. Ya mi corazón no tiene paz. Se la tiene que volver a ganar. Pero hay consecuencias. Esa es la realidad. El Señor no puede tomar las decisiones por nosotros. Cada quien tiene libre albedrío. ¿Qué padre no cuida de su hijo? Y nosotros que tenemos al mejor, que es Papito Dios, el mejor. ¿Ustedes creen que si el Señor los ve a ustedes en un problema, en una necesidad, no los va a ayudar? Así uno no está haciendo lo correcto, el Señor va a correr, porque es nuestro Padre, a Él le duele que nosotros suframos. Pero Él no nos puede dirigir la vida. No puede evitar que nosotros cometamos errores. Nos da las pautas a seguir. Ya es de nosotros la decisión de si las seguimos o no. Yo he aprendido, mejor dicho, prueba y error. Esa es la verdad. Prueba y error. Me caigo, me levanto y ya sé que por aquí no es. Yo tengo la misma carne que corre y la misma sangre que corre por las venas de ustedes, de carne y hueso. Santo solo Él. Yo también he tratado de manejar y de acomodar y bueno, este mes tengo que pagar esto y el otro te lo doy, Papito Dios. Hasta que me di cuenta que eso, la que se estaba perjudicando era yo. En vez de hacer más, estaba haciendo menos. Y lo veía en mi día a día. A mí el diezmo me garantiza mi provisión. Cuando yo no la daba, yo decía, Dios mío, estamos a 20 ya. Todo se cierra. Es impresionante, todo se cierra. Y aprendí por las malas, la verdad. Aprendí. No aprendí por el pastor, no aprendí por la iglesia, aprendí por él mismo. Porque podía escuchar su voz y me decía, Paola,
yo no necesito tus migajas. Fuerte, ¿no? Lo que yo te estoy pidiendo es que tú puedas confiar en mí. Que a ti no te va a faltar nada, pero tienes que soltar. Y lo que le duele a uno, porque es que uno está convencido que esa plata es de uno. No, no es de uno. Nosotros simplemente somos sus mayordomos. Todo es de Él. Absolutamente todo. Nosotros nada más lo manejamos. ¿Cómo lo estás manejando? Porque es que el Señor te bendice a ti para que tú bendigas su obra. Para que haya más cristianos, para que haya más gente que crea en Dios, para que puedan ver su grandeza. Pero eso nada más lo hace a través de tu día a día, que tú puedas dar testimonio con tu boca de eso, que lo vivas. El Señor te quiere al 100%. Yo lo vivo, lo he aprendido a vivir. Eso es una experiencia personal con Papito Dios. Todos tenemos formas distintas de conectarnos con Dios. Pero cuando tú tienes una relación personal con el Señor, tú sabes cuando el Señor te habla a ti, cuando no es tu carne. Y cuando tú tienes esa relación con el Señor, tú no tienes que pedir confirmación. Confírmame, confírmame, confírmame. Porque es que tú sabes cuándo es la voz de Dios. Y eso no te lo da sino esa relación, esa unión con el Señor. Nada más. Si tú necesitas pedir confirmación, mira a ver qué está pasando en tu privado. Así que no se quede con lo que no es suyo. No retenga lo que no le pertenece. Delo con amor, con gozo. Retribúyale a Él por lo que ya Él le dio y por lo que le va a seguir dando. Ahora hágase la pregunta. ¿Está listo? ¿Está listo para recibirlo? Eso solo lo saben ustedes y el Señor en el privado, nadie más. Usted puede engañarse a sí mismo, al esposo, a la esposa, al pastor, al amigo, pero a Dios no. Entonces, mire por qué no le están saliendo las cosas como a usted le gustaría que le salieran. Mira a ver qué es lo que pasa, que usted se mete por aquí y por aquí no es, se mete por acá y por acá tampoco. ¿Por qué no está viendo la bendición que tanto anhela? Algo pasa. No es que el Señor me está castigando, no. El Señor no hace eso, las decisiones son suyas. Si usted hace las cosas como Él manda, usted ve las consecuencias, usted ve la bendición en su vida. Usted se puede acostar tranquilo, tiene paz, así tenga deudas, tiene paz, duerme. Eso nada más nos lo da Papito Dios, nadie más. Nunca en tus fuerzas, teniendo deudas, tú vas a poder dormir tranquilo. Dios quiere prosperarte de una manera sobrenatural, pero tienes que estar listo. Ahora, esto que les voy a decir es un plus. Esto no es para principiantes. Esto es para el que batea ya en las grandes ligas. Son grandes ligas.
yo puedo hablar de esto aquí arriba porque lo vivo, porque ha sido un proceso. No es que crea que yo llegue, ay, listo, metí la mano en el bolsillo, toma. No, no soy almática. No soy almática. A mí el Señor me tiene que decir que yo lo haga para moverme. Cuando usted ya tenga estas 6 bases financieras controladas, las 6, ahí incluye el diezmo, entonces comenzamos con las primicias. ¿Qué son las primicias? Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. Así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares desbordarán vino nuevo. Ustedes no se alcanzan a imaginar el poder de este versículo. Es que no se lo alcanzan a imaginar hasta que no lo viven. ¿Y saben por qué? Porque es que el diezmo es ley. Las primicias son honra. Esto es algo que tú le vas a dar al Señor porque tú eres consciente de que todo viene de Él y de que Él te va a seguir dando. Tú lo das en agradecimiento, no lo das para que te dé la provisión, lo das en agradecimiento a Él. Reconoces con esto que todo es suyo, que solo Él tiene el control de tu vida. Por eso las primicias tienen tanto poder. Y las primicias no solamente son financieras. El Señor no te bendice cuando tú das primicias solamente financieramente. Te bendice en salud. Te bendice en unión familiar. Te bendice financieramente. ¿Qué más te puede bendecir el Señor que se me está olvidando? Emocionalmente, en la salud. Eso es lo que abarca la primicia. Por eso es que es tan poderoso ese versículo, porque es que el Señor no te está diciendo que lo hagas, te está diciendo que si lo haces, el diezmo no es nada comparado con la bendición que te va a comenzar a llegar cuando tú sepas lo que es la primicia. Es saber que tú lo honras y lo exaltas y no te duele soltar. Que es que volvemos a lo mismo, esto es lo más difícil. Tú puedes servir, acostarte tarde, hacer cosas para la iglesia, pero cuando te tocan esto, tú dices, uy, ¿cierto? Les voy a contar mi historia personal. Yo empecé, literal, con el 1%. Imagínense, qué vergüenza. Lo digo con vergüenza aquí arriba. Con el 1% de mis primicias. La primicia es lo primero que tú recibes en el mes. El primer día, si tú tienes un sueldo, ese día del primer mes, ese sueldito, tú divides el sueldo en 30 y ese le corresponde a Papito Dios. Esa es la primicia. Eso no tiene nada que ver con el diezmo ni la ofrenda, eso no. No mezclemos una cosa con la otra. Eso es lo que es primicia. Y yo empecé con el 1.
de lo que vendía ese día. Y yo decía, ve, digamos que ese día vendía, vamos a suponer una cifra X, 500,000 pesos. Al siguiente mes vi que ese 500 se me volvió 1,000,000. O sea que ya de ese uno, de los 500, ya iba por el doble de lo que había dado la primera vez. ¿Cierto? Y yo veía que el día que más vendía era el primer día del mes. Y daba el uno. O sea, hasta en eso papá Dios me dijo, mira, ve, por tu fidelidad yo te voy a enseñar que esto funciona. Porque eso es lo que papito Dios te busca. Fidelidad con Él. Así me fui todo el año. Vuelvo y repito, esto no me lo dijo a mí el pastor, esto fue que el Señor lo puso en mi corazón y yo dije, vamos a probar. Esa soy yo tengo que probar. Y el siguiente año me fui con el 10% de lo que recibía. Las ventas, no es que yo sacaba utilidad y después de la utilidad entonces los gastos, no, las ventas de ese primer día. ¿Cómo se multiplicaba? No me pregunten. Así fuera puente, yo vendía. Yo decía, wow, esto como que está funcionando. Entonces al siguiente año me fui con el 20%. Y del 20 me fui con el 30. Se metió pandemia. Dios mío Jesucristo, yo decía yo, ¿por qué subí al 30? Estoy siendo honesta. ¿Qué es esto? Porque primero nos encerraron 15 días, después un mes. Y entonces yo que tengo una lavandería, abran. ¿Y abran con qué si no hay ropa? Y tenía que abrir. Y los empleados llamando. Cuando yo creo que éramos 3, y yo contestaba, entregaba a domicilio, acoplaba, hacía de todito. ¿Qué más hacíamos? No había para pagar el sueldo, no entraba ropa. Y yo me había comprometido con el 30. Yo decía, Dios mío, Padre Santo. Y la secretaria, mi asistente, me decía, señora Paola, pero es que mañana hay que pagar la luz. Y si entregamos este 30 a la iglesia, no nos va a alcanzar. Es más, todavía la plata no está completa. Y yo decía, mijita, no me ayudes. Ya tengo mis propias luchas. Por favor, no me ayudes tanto. Suelta. No me preguntes, tú suelta. Si tenga que pagar nómina, suelta. Porque mi carne lo siente. Yo soy la que veía el lunes llamando y yo decía, Dios mío, donde me vengan a cortar ahí sí quede mejor. Y no me preguntes, pero yo cogía el teléfono y llamaba a la comercial de aire. En ese entonces no era aire, sino Electricaribe, que no contesta nunca el resto del año, pero que en pandemia contestaba. Y yo le decía, mijita, yo no tengo la plata completa. Yo necesito que me dividas el recibo en 4. Y yo te pago un pedazo esta semana, otro pedazo la otra y otro la otra. Y así lo hice con la luz, con el agua y con el gas. Y ninguno me dijo que no. Yo no había visto eso nunca. Que el que no paga le van cortando. Así estuviéramos en pandemia, cortaban. Entonces, un día me dijo mi esposo que no sabía lo que yo hacía, porque aquí cada quien tenía sus propios problemas realmente en pandemia. Esa es la verdad. Yo no sé cómo sobreviví. Bueno, sí sé. La misericordia de Dios. Porque la vida social era la pijama. La gente no salía a la calle. Nos tenían completamente restringidos. A las 6 de la tarde todo el mundo tenía que estar en la casa y todo estaba cerrado. Y yo nunca
en mi vida he recibido tanto edredón y alfombra orinada y con caca de perro. Nunca. De eso sobreviví yo en la pandemia. Yo decía, Dios mío, pero, o sea, no pone ni un papel periódico para que el perro haga gloria a Dios. Hasta los edredones. Que si yo me pongo a mirar en el listado, lo más costoso que hay son los edredones y las alfombras, por decirlo así. Y así fue como el Señor me mantuvo. O sea, era impresionante. No me entraba una camisetica, pero yo tenía todo lleno de edredones y de alfombras. Sobreviví. La misericordia de Dios. Y un día mi esposo me dice, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero así te dice el Señor, aguanta, aguanta, aguanta este año. Ya casi viene la bendición. Yo sabía lo que me estaba hablando, porque mi lucha era ese 30% que yo me había comprometido. Yo me acordaba era del 1 en ese momento. O sea, como di ese brinco, esa era mi realidad. Yo necesito hablarles de mi vivencia, o sea, mi testimonio. Yo no puedo subirme aquí a decirle mentiras. Y entonces después decidí este año el 50% de mis primicias. Pero ahí no termina. Ya quisiera decirle yo que ahí terminó. No. Resulta que ese 3 de enero que yo doy mi 50%, digo, wow, Dios mío, uy, yo me sentía orgullosa de mí misma por poder dar ese 50%, Dios mío, cómo he ido superando mis luchas. Yo oigo esa vocecita que me dice, no, Paola, entrégalo todo. ¡Ah! Tragué saliva. Yo decía, ¿será? O sea, yo misma diciendo, ¿será que sí es Papito Dios o es mi carne hablándome? Fíjense ustedes, yo misma. O sea, y yo dije, ¿será? Ay, Padre. Ay, está bien, Dios mío, eso me ha dicho regañadientes. No, te voy a decir que lo hice con gozo. No lo hice con gozo. Lo hice por obediencia, porque ya yo esa plática la tenía destinada para otra cosa. Se venían las liquidaciones, se venían las cesantías, se venía todo eso. Yo decía, Dios mío, un huequito que me voy a hacer aquí. Bueno, yo tengo la costumbre que cuando yo hago mis primicias, que hago la transferencia, le mando la fotico al pastor. Y a los 2 días volví, le mandé la foto y me ha dicho, Paola, ¿me volviste a mandar la misma foto? Yo dije, no, mira la fecha. No es la misma, es el 100. Sí, porque esta es mi relación personal con Papito Dios, mía, la mía. Ok, entonces ese 3 de enero ya, yo entregué todo. Y en ese momento yo no entendí por qué el Señor me pidió que entregara todo. No lo entendí. Y hoy puedo decir que mi esposo está vivo por la misericordia de Dios. Él estaba poniendo a prueba mi fidelidad. Eso fue lo que hizo el Señor. Él sabía yo los pagos que tenía que hacer. No me faltó ninguno por hacer. Él cubrió mis necesidades, pero Él quería saber si yo estaba lista, si ya yo me había metido con Él en lo sobrenatural de Él, que son las primicias. Paola, ¿estás lista para caminar al 100% conmigo? Eso fue lo que Él me quiso decir. ¿Me eres realmente fiel?
¿Puedes confiar en mí al 100%? Eso es lo único que decía él con eso. Y nadie sabía en realidad lo que tenía mi esposo. Él se sentía cansado, él subía las escaleras y se agotaba, llegaba de las prédicas y dormía 5 horas, jugaba fútbol y seguía durmiendo. Y yo decía, esto no es normal. Pero le hacían todos los exámenes y no encontraban nada. Los electros, las pruebas de esfuerzo, todo ese tipo de cosas, la sangre, todo, y no le encontraban absolutamente nada. Cuando yo solté mi otro 50 de esa primicia, él se hace otro examen que le manda otro cardiólogo. Pasamos por 4 cardiólogos, 4, no 1 ni 2, 4, donde le decían que no tenía nada, que no le encontraban nada. Cuando él se hace ese examen, le aparecen 2 arterias tapadas. Los porcentajes hacía grandes rasgos, una con el 70 y pico y otra con el 60 y pico, no me acuerdo exactamente. Donde le dicen que tiene que entrar a quirófano de emergencia, a hacerse un cateterismo. Y cuando yo veo, porque gracias a Dios tuvimos médicos fantásticos, el Señor se manifestó en todo. Podíamos ver su gloria en todo. Sabíamos que todo venía de Él, porque todo fluía de una forma que tú sabes que eso no es el mundo, que es solo Él. Y a mí me dejaron entrar hasta el final, hasta donde los tienen antes de entrar a quirófano. Y yo veía, porque yo vi cuando lo sacaron en su camilla, y él me miraba con esa carita ya adormitado con lo que le habían colocado la anestesia. Y yo lo veía entrar, que por cierto, antes me organizó la vida en esa camilla antes de entrar. Tiene que hacer esto, esto, esto. Yo decía, tú vas a salir, no me digas qué tengo que hacer. Yo no estoy quedando ni guardando nada de lo que tú me estás diciendo, porque yo tengo la certeza de que tú sales de ahí. Y mírame, Gustavo, le decía yo, abre esos ojos, así adormitado como estaba. Y mírame, Gustavo, aquí te voy a estar esperando. O sea, yo le hablaba con autoridad entre lágrimas y todo. Y yo decía, ¿será que él sabe algo que yo no sé? Que el Señor le dijo algo que yo no sé, esa angustia que yo tenía. Pero yo decía, el Señor a mí no me lo ha dicho. Entonces yo reclamaba por fe lo que a mí me correspondía reclamar. Y cuando yo veo que él se va yendo en esa camilla, yo de rodillas, y ahora sí me podía desbordar porque no lo podía hacer enfrente de él. Yo me podía ir de rodillas, yo le decía, Señor, yo no estoy preparada. Yo no estoy preparada. Yo quiero que tú entiendas eso. Yo no estoy preparada, Señor. Somos uno solo, Padre, uno solo. Yo no me puedo quedar sin mi esposo. Padre, yo lo necesito más que lo puedes necesitar tú allá arriba. Aquí podemos seguir llevando tus semillas, Señor. Aquí te servimos. Aquí podemos llevarle tu palabra al que la necesita. Y con propiedad le hablé a Papito Dios y le dije, Señor, acuérdate de mis ofrendas. Y mi marido salió vivo. Con una arteria tapada en casi un 98%. Para que ustedes sepan, después de un 70% de una arteria obstruida puede venir un infarto. Y él la tenía un 98, casi. Es decir, aparte de eso, la arteria era inestable, es decir, que era como un péndulo, se movía así. O sea que se podía reventar. Cuando a él lo intervienen,
nada más le pudieron arreglar esa arteria. Y le dijeron que tenía que volver a entrar a quirófano para arreglar la otra, que era una arteria principal. Ok, él salió bien para la misericordia de Dios y la gloria del Señor. Pero resulta que el viernes en la mañana, la semana pasada nosotros fuimos al doctor porque ya le tocaba el segundo procedimiento. Llegamos al doctor ya con los exámenes de sangre, lo que nos pidieron para el segundo procedimiento, y oh sorpresa, nos dicen: no, la máquina está en Bogotá. Doctor, ¿y cuándo traen la máquina? No, le están haciendo un upgrade, se puede demorar 1 o 2 semanas, todavía no tenemos la fecha con claridad. O sea, nos miramos así como diciendo: ¿y ahora? No, hay que esperar. Esa fue la respuesta del doctor: hay que esperar, no se puede hacer más nada. Porque es una máquina que mide la presión. Yo no sé en el lenguaje técnico que es puntual, pero era a través de ese cateterismo le metían una máquina para medir yo no sé qué cosa y saber si necesitaba el otro stent. Pero había que medirla. Yo no soy doctora, no sé hasta allá, pero eso más o menos en mi castellano, así que era lo que yo pude entender. Y yo dije: Dios mío, ¿y ahora? Y el viernes nos llama el doctor, suena el teléfono y yo lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Llegó la máquina? Que eso fue lo primero. ¿Llegó la máquina? No, es que estuvimos revisando el video de la cirugía y nos dimos cuenta que no necesita la segunda intervención. ¿Cómo tú explicas que en vivo y en directo ven la arteria y dicen: hay que arreglarla? No se pudo arreglar por la condición de esta otra que estaba tan delicada. Hay que volver a hacer el procedimiento, que es riesgoso, adicional es diabético, entonces tiene otro tipo de riesgos. Y que cuando el doctor ve el video diga que no. Solo Dios. Solo Dios. Esa explicación solamente la tiene Papito Dios. Por eso es que yo lo entrego todo. Y quiero que sepan que el 1 de febrero, cuando fui a dar mi primicia, yo todavía creía que podía seguir el 50 que había dicho. Que yo quiero que ustedes sepan eso. Y yo entregué mis 50. Y el Señor me dijo: no. Yo te dije a ti que era todo. Y yo: pero papá Dios, yo pensé que era solamente por ser el primer día del año. No. Es todo. Y febrero para mí no es el mejor mes. ¿Por qué? Porque hay carnavales y la gente anda de blue jean en camiseta, la vida social se acaba. Pero todo se cubrió y mi esposo está vivo y no hay que volverlo a meter a quirófano. Entonces, ¿cómo no servir a Dios? ¿Cómo no creerle? No le puedo creer. Ponme los bases aquí, papá. Solamente las primeras 6. Ni siquiera las primeras 6. Las primeras 5. Si es que yo le clamé y Él cuidó no solo de mi esposo, sino de mí, porque somos uno solo. Cuidó de los dos, un solo cuerpo en Cristo.
Yo veo todos los días milagros en mi vida y mi esposo está sano en el nombre de Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque me ha ido tratando en un proceso para poder estar al 100% con Él, que no ha sido fácil, que he tenido mis luchas, que lo he hecho de rodillas, que cuando estábamos en la pandemia yo me encerraba en la oficina y yo en el privado lloraba y decía, no puedo más, no puedo más, me estoy agobiando, no estoy acostumbrada. Claro, lo estaba haciendo en mis fuerzas, esa es la verdad. Y yo le decía, yo necesito descansar, Señor, no puedo entre la iglesia y las cargas del trabajo. Porque acuérdense que en ese entonces la iglesia estaba cerrada y la tecnología y yo no somos los mejores amigos. Y a mí me tocaba hacer las prédicas de los niños, llegando cansada, con todas las cargas del día, con todo el estrés de lo que manejaba el COVID, porque el solo COVID como enfermedad era un estrés permanente, hacer la prédica de los niños virtual, donde no sabíamos ni siquiera grabar en un Instagram, vamos a ponerlo así, y eche para arriba, eche para abajo, y cuando uno miraba, no, se veía la nariz para abajo, salió la prédica. Vuelva y empiece. Yo sentía que ya el cuerpo no me daba. ¿Y sabe qué hizo papá Dios? Me dio vacaciones. Me dio COVID. Estuve 14 días en la cama, literal, porque me dolía hasta el dedito gordo del pie. Yo sentía que yo no me podía parar, o sea, a mí me hablaban y yo parecía un ente, me estaba ahogando, o sea, pero descansé, me desconecté de todo. Uno piensa, cuando le daba COVID y no sabía uno cómo iba a evolucionar, pensaba uno que se iba a morir. Entonces yo lo último que pensaba era en las grabaciones y en la empresa. Si no, Dios mío, ten misericordia y sáname. Eso todo lo demás se me olvidó. No era prioritario en ese momento. Y descansé. Esa es la verdad. Descansé. Me desconecté de todo. Y nada se cayó. Siguió funcionando. El pastor puso una persona para que me reemplazara. En la oficina sabían que yo no estaba. Y siguieron caminando. A veces uno se cree Superman y cree que uno hace las cosas, uno, que es su carne. Es papito Dios. Pero uno tiene que estar conectado con Él, obedecerle, serle fiel, tener una relación personal. La vida, las finanzas y tu vida espiritual, tu relación con el Señor es una sola. De tu relación con Él dependen tus finanzas. Las primicias, como lo dije, no es solo dinero, es familia, unión, salud, negocios, provisión. Por eso les dije al principio, ya las primicias son para el que batea en las grandes ligas, para el que tiene claro que todo es de Él. El Señor conoce mis necesidades, conoce mis gustos, mis caprichos, porque hasta en eso me complace, hasta en mis caprichos. ¿Cómo lo haría cualquier papá o cualquier mamá con su hijo?
que sabe que no lo necesita. Hombre, pero ¿por qué no complacerlo si lo puedo complacer? ¿Y cómo lo sé? Ese mes me rinde la plata y puedo comprarlo, el caprichito que tenía visto. ¿Quién más que Dios? ¿Quién más que Dios? Yo le creo a Papito Dios en todo. Yo sé que Él cuida de mí, así como sé que cuida de ti. Por eso sé que entre más le entrego yo a su reino, Él más me da. Él más me da, más me bendice, más me complace, porque estoy lista para recibirlo. Lo honro. Honra al Señor todos los días de su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta. Hónrelo con sus acciones, hónrelo con lo que sale de su boca. Que la gente sepa que usted es cristiano por su forma de actuar, por lo que dice. Así es como nosotros le demostramos al Señor lo mucho que lo amamos. ¿Tú quieres ver lo sobrenatural de Dios? Como se lo dije ahorita, entrégale tus primicias. Pero tú no puedes arrancar por las primicias si no tienes los 6 pasos anteriores. No va a funcionar. Este es el plus, como el bono del examen. Son 5 preguntas y siempre hay un bono al final. Esas son las primicias, ese bono. Por eso todo lo que recibo el primer día de cada mes, mis primicias, tengo claro. Ya hoy en día tengo claro. Se las entrego a Papito Dios. Y tengo la certeza de que la provisión mía, de mi casa, de mi familia, la salud de mis hijos, el trabajo, la salud de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, esa unión que se necesita en casa va a estar. Que mis hijos no se van a perder, que vivirán su proceso con el Señor como todos, pero que el Señor siempre, siempre va a cuidar de mí, de mi familia, de ellos. Él es fiel y su fidelidad es eterna. Amén. Ahora vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú.
Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a darle gracias a Papito Dios. Señor, tu palabra ha sido predicada, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por todos los aquí presentes, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus finanzas. Señor, gracias, Señor, por permitirles, Señor, conocer de ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Padre Santo. Gracias, Padre, te damos por escogernos para nosotros ser tus hijos, Señor. Porque sabemos, Padre, que fuiste tú quien nos escogió. Gracias, Señor, por esta semana de bendición que vamos a tener. Señor, te entregamos todas nuestras acciones. Que el que pase alrededor de nosotros, que el que nos vea, pueda ver el Cristo que vive en nosotros, Padre Santo. Te amamos, Señor. Gracias, Padre, por las finanzas de esta casa. Y gracias, Señor, por el dador alegre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana, Iglesia de Oración. Dios tuyo es